Listo. Muy bien. Entonces, buenas tardes a todos. Como les digo, no estamos en el ambiente habitual, pero aquí estamos. Entonces, vamos a, a iniciar siempre con unas pequeñas cápsulas ahí que siempre me gusta pasar, en que algunos me critiquen por esto, pero creo que es importante tener no solamente el conocimiento de la clase, sino algunas otras cosas. Entonces, vamos a poner estas dos personas, listo. Entonces vamos a colocar el video, un videito. Vamos a verlo en dos partes. Vamos a ver ahorita la primera parte, los primeros 5 principios o las 5 primeras reglas. Y después vamos al final de la clase, vamos a ver las otras 5. Entonces, vamos a ver, creo que ahí estamos. Me avisan cuando lo miren. ¿Ya miran la pantalla? Ya, Inge. Sí, Inge. Muy bien. Entonces, vamos. Entonces, ahí estamos. Actor y emprendedor. Es considerado uno de los mejores, si no el más grande basquetbolista de todos los tiempos. Vale más de $1,000 millones y su marca gana $2.25 mil millones cada año. Este es Michael Jordan y estas son sus 10 mejores reglas para el éxito. Cada día, el primero en llegar allí antes del sol era Jordan. Y estaba allí porque no era bueno. Entrenaba con un instructor de bateo y trabajaba todo el día. Y era la última persona en irse cada noche. Le pregunté cómo eran sus mañanas y decía, me levantaba antes del amanecer. Me preparaba el desayuno yo solo, pues estaba solo. Entraba en mi auto y manejaba hasta Spring Training. Y no había nadie en la calle todavía. Y miraba el asiento de al lado y veía a mi padre. Y le hablaba. Y entonces pensaba, papá, lo haremos esto juntos. Y el día terminaba y le pedí al instructor de bateo, ¿podemos entrenar un poco más? Creo que lo estoy logrando, creo que estoy aprendiendo, creo que ahora sí. Y fue cuando Sports Illustrated lo puso en la portada, diciendo que Michael Jordan es la vergüenza del béisbol. Y yo lo veía entrenando todas las noches mientras el sol se ocultaba y los demás jugadores se iban. Y veía a este chico intentando ser mejor, Michael Jordan intentando ser mejor. No podía evitar pensar que si algún día tuviera hijos, debía rezar para que no crezcan para avergonzarme de esa forma. Jugaba básquet profesional para los Chicago Bulls. Quedan 32 segundos. Si tuviera que rastrear mi evolución, la evolución de Michael Jordan, tendría que empezar por la universidad. En el juego contra Georgetown en el 82, cuando en realidad no sabía qué estaba haciendo. Carolina del Norte ha ganado el campeonato del 82. Despertó algo dentro de mí. Para mejorar, para competir, para sobresalir, para ser uno de los mejores o ser mejor. Eso me inspiró. Y creo que ese punto encendió un fuego dentro de mí. Nada me iba a detener. Jordan va por todo el centro. Jordan se acerca al aro. Jordan va a toda máquina. Jordan ya lo tiene y va a toda marcha. ¡Y anota! Es Michael Jordan, señoras y señores. ¡Es increíble! ¡Es increíble! Quería sobresalir como jugador y que nadie me pudiera comparar con otros ni con ningún otro de esas dimensiones. Incluso si me comparaban con Magic Johnson. Quiero decir, Magic Johnson vive por el público. Era un gran jugador ofensivo, era un gran motivador, decente jugador defensivo. Yo quería cambiar eso, quería llevarlo a otro nivel. Quería todas esas cosas que me separaran de Magic Johnson. No estoy diciendo que él no fuera genial, sigue siendo genial, pero somos geniales de maneras únicas. Y eso era lo que me motivaba a mí. Y todavía es así. No importa qué tan complejo sea tu trabajo, con el sistema operativo de trabajo WorkOS, Monday.com, todo. Listo. Fallé más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces tendría que haber marcado el punto ganador.
Y fallé. He fallado una y otra vez en mi vida. Y es por esto que tuve éxito. Nunca siento que estoy en mi mejor momento. Siento que aún debo mejorar. Todavía me fijo metas que alcanzar. Nunca estoy satisfecho con lo que he logrado. Aunque haya tenido éxito, siento que aún tengo mucho que demostrar. No solo como jugador, sino como persona, como padre. Y hasta cierto punto como modelo a seguir en todos los aspectos. Así que nunca estoy completamente contento con lo que he logrado. Cuando llego al punto donde siento que ya no puedo mejorar como jugador, me alejo del juego. Aún siento que tengo un altiplano que no he alcanzado en términos de habilidades y expectativas para mí. Siempre voy a esperar ciertas cosas de mí, cosas que debo superar mientras yo... Bueno, vamos a dejarlo por ahí ahorita. Vamos a quedarnos en las primeras 5, ¿verdad? O sea, trabajar duro, encender el fuego, ser diferente, caer en tu camino al éxito y tener altas expectativas, ¿verdad? Entonces, creo que son características que creo que todos tenemos o todos podemos llegar a tener. Entonces, pero él las llevó a otro. Ay, perdón. Ay. Por cerrarlo lo hice. Lo volví a poner. Y listo. Bueno, entonces, pues, como les decía, pues básicamente creo que es un video que motiva un poco, digamos, digamos, teniendo la historia de esta persona de éxito como lo es Michael Jordan, porque aún vive y digamos, ahora es dueño de un equipo, ¿verdad? O sea, digamos, ya pasaron su época de jugador, pero sigue teniendo y poniéndose expectativas altas en todo lo que hace. Bueno, entonces, esto es solo una pequeña introducción al curso del día de hoy, ¿verdad? O sea, hoy sí no tiene nada que ver con el contenido, pero me gustó el video y creo que les va a gustar. Digamos, lo pueden ver completo. Está el link en la plataforma y al final de la clase, digamos, vamos a ver los otros 5, que digamos ahí empezamos a verlos, entonces, o vimos ahí que habían otros, entonces, vamos a ver que son 10 y solo vimos los primeros 5. Vale. Espero que les haya gustado y espero que los motive. Lo que no me gustó fue un poco la resolución porque todavía son escenas de los 80s, 90s y ahí, digamos, increíblemente, ahí se nota cómo era la televisión antes y cómo es la televisión ahora, ¿verdad? O sea, si se fijan, la resolución era totalmente distinta, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta de eso. Sí, cambia bastante. Es bastante diferente. La resolución y la nitidez de la imagen. Sí, digamos, era distinta. Bueno, entonces, a lo que nos compete el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver la parte del business case. Entonces, para ello, vamos a basarnos en nuestra presentación del día de hoy. Vamos a verla. Ok, listo. Aquí estamos y vamos. Bueno, pero primero tengo que compartirla, si no, no se va a ver. Entonces, share screen está sin utilizar esto. ¿La miramos ahí? ¿Sí? Sí, que sí se ve. ¿Sí se ve? Muy bien. Va. Entonces, vamos a hablar hoy cómo hacer un caso de negocio, ¿verdad? Nosotros, en los 2 anteriores clases, digamos que hemos visto o hemos tratado de transmitirles a ustedes, ¿verdad? Cómo hacer, digamos, la parte general
de lo que es un modelo de negocio, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es, digamos, ver el caso específico de negocio, pero desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Entonces, digamos, en el otro era un poco más general, un poco más a alto nivel, y ahora lo vamos a ver desde el punto de vista o parte del punto de vista de las cifras, ¿verdad? Para ver si al final de cuentas es interesante o no es interesante ver si, digamos, si ponemos o no ponemos un emprendimiento, ¿verdad? Creo que eso nos va, y esto, al final de cuentas, también nos va a ayudar a complementar el Canvas que hicimos hace un par de clases y que ustedes refinaron en esta semana, ¿verdad? Entonces, digamos, todo va teniendo cierta relación. Digamos, hace 2 semanas vimos, digamos, el panorama general de cómo podría ser nuestro negocio. Luego, la semana pasada hablamos un poquito sobre los riesgos que pudiéramos llegar a tener dentro de nuestro negocio. Y ahora vamos a ver desde el punto de vista de cifras si nuestro negocio pudiera llegar a ser rentable o no, ¿verdad? Entonces, y lo vamos a ver desde diferentes perspectivas, ¿sí? Entonces, digamos, eso es lo que nos compete el día de hoy. Entonces, pues la agenda que tenemos es primero identificar qué es un caso de negocio, qué es, digamos, el modelo de negocio que nosotros, no el modelo, sino el caso en particular de nuestro negocio. A través de, vamos a ver un ejemplo práctico que, digamos, con él vamos a hacer cierta dinámica. Luego, establecer los pasos o las técnicas que vamos a utilizar para realizar un business case o un caso de negocio y cómo lo podemos medir para ver si ese caso de negocio realmente nos va a ser útil o no y si realmente podemos a través de esas cifras y a través de esos modelos llegar a determinar si ponemos cierto emprendimiento o no, ¿verdad? Desde aquí podemos llegar a ver si un emprendimiento es viable, ¿verdad? Y si las cifras no dan, ¿verdad? O sea, si las cifras al final de cuentas nos resultan que no son alentadoras, ¿verdad? Pues desde ese momento, ¿para qué vamos a invertir en algo que no nos va a traer beneficio? ¿Verdad? Entonces, es parte de eso lo que vamos a establecer o lo que vamos a tratar de establecer el día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es un business case? O sea, ¿qué es un caso de negocio? Es, digamos, por un lado, es un análisis de rentabilidad, ¿verdad? Es un estudio de viabilidad económica que se documenta para ver si lo que nosotros vamos a analizar, ¿verdad? Está lo suficientemente definido, ¿verdad? Y que, digamos, podemos nosotros utilizar para base, para tratar de ver si eso que nosotros hicimos lo autorizamos para poder seguir adelante con con el proyecto o con ese emprendimiento que nosotros estamos haciendo. Y por el otro lado, muestra un enfoque un poco más riguroso de nuestro proyecto, ¿sí? En este caso, no solo nos enfocamos en la inversión y en los costos, sino ver en la rentabilidad que tiene ese caso de negocio, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué nosotros deberíamos de emprender o deberíamos de tener este tipo de análisis, ¿verdad? Uno, porque le llega a la persona que está haciendo el análisis, ¿verdad? Llega a comprender de una mejor forma, ¿verdad? El proyecto o el emprendimiento o el negocio que nosotros querramos hacer, ¿verdad? En tiempo, en términos de un tiempo, en términos de dinero, ¿verdad? Y en términos de
ver si vamos a ganar o vamos a perder oportunidades al hacer este caso de negocio que nosotros estamos tratando de establecer, ¿sí? Nos dice que si, digamos, por ejemplo, si tomamos cierto curso de acción, o si tomamos ciertas decisiones, o si tomamos ciertas suposiciones sobre nuestro emprendimiento, pues nos va a decir si realmente al final de cuentas es algo bueno o algo malo, lo que yo estoy, no malo, ¿verdad? Pero algo que sea rentable o que no es rentable, ¿verdad? Normalmente estos casos de negocio se basan en investigaciones, se basan en hechos, ¿verdad? O sea, no se basan en simplemente el sentimiento o la opinión que tenga una persona, ¿verdad? O sea, si nosotros vamos con ¿cómo se llama esta palabra? Ya se me fue la palabra. Si nosotros vamos con la premisa, ¿verdad? O el sentimiento o el feeling nada más de que este negocio sí va a ser rentable, porque digamos muchas personas hacen eso, ¿verdad? O sea, dicen, como tal persona está haciendo ese negocio, yo también lo voy a hacer y va a resultar, ¿verdad? Y va a ser bueno, ¿sí? Y resulta que no, ¿verdad? Porque digamos, porque su caso de negocio es diferente, porque no tenía la suficiente inversión, porque, bueno, pueden darse un montón de cosas, ¿verdad? Pero eso solo lo puedo demostrar, ¿verdad? Si tenemos una base sustentable. Si no tenemos una base sustentable y nos basamos solo en el feeling que pudiéramos llegar a tener de nuestro negocio, a veces pudiéramos llegar a tener un fracaso, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este business, o sea, el business case, eso es lo que nos va a hacer, o sea, nos va a tratar de dar una luz o dar una mejor luz, ¿verdad? O sea, para ver si lo que yo estoy haciendo va por buen camino o no va por buen camino, ¿sí? Entonces, digamos, a eso se refiere el business case y por eso es importante, de ahí viene la importancia de hacer este caso de negocio, ¿sí? O sea, no podemos nosotros simplemente pretender que con solo decir, voy a emprender esto, ya tengo el éxito asegurado, no, ¿verdad? O sea, digamos, eso no pasa así, ¿verdad? En la vida real no pasa así. Normalmente tenemos 4 componentes básicos que tienen que ver, y digamos, si ustedes ya llevaron alguna clase de proyectos, tiene que ver mucho con establecer un proyecto, y al final de cuentas, el establecer un negocio es un proyecto, al final de cuentas, ¿verdad? Porque digamos, es un esfuerzo finito con un principio y con un fin, ya sea que se ponga el negocio o que no se ponga el negocio, ¿verdad? Entonces, estos casos, al final de cuentas, tienen 4 componentes, o sea, estos casos de negocio. Uno, pues, es el costo, obviamente, cuánto nos va a costar hacerlo, qué beneficios nos va a traer este negocio, qué riesgos, y que es lo que vimos la semana pasada, qué riesgos podemos llegar a tener nosotros con respecto a nuestro negocio o respecto al negocio que nosotros pretendemos establecer o pretendemos poner, y la flexibilidad de la estrategia que nosotros vamos a seguir. Es importante, digamos, y ahí es donde se recuerdan en el Model Business Canvas, ¿verdad? Lo primerito que nosotros deberíamos de decir es cuál es lo que nosotros queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y era lo primero que teníamos que definir. Entonces, esa es cabalmente esa estrategia que, aunado a lo que nos va a costar ponerlo con cierto riesgo, porque siempre va a haber un riesgo, siempre va a haber un nivel de incertidumbre en lo que nosotros vayamos a hacer, eso nos va a producir o no nos va a producir beneficios, o nos va a producir los beneficios, pero después de cierto tiempo, ¿verdad? Y yo recupero mi inversión en X o Y o Z número de años, número de meses, lo que sea que, o digamos el grado de rentabilidad que va a tener cabalmente mi emprendimiento, ¿sí? Entonces,
Entonces, digamos, y obviamente eso tiene una restricción, o sea, siempre tiene cierta restricción. O sea, yo me puedo mover o yo puedo tener todo eso, pero siempre voy a tener una restricción de alcance, o sea, hasta dónde voy a llegar yo. O sea, yo no puedo, digamos, por ejemplo, si nosotros miramos los grandes players de tecnología y vamos, por ejemplo, con Amazon. Amazon, ¿cómo empezó? A ver si alguien me dice. Con una oficina pequeña, ingeniero. ¿Y qué era lo que hacía Amazon en un inicio? Era un retailer nada más, ingeniero. Un retailer, ¿verdad? Pero realmente empezó, yo me recuerdo hace muchos años, ¿verdad? O sea, cuando empezó Amazon, al final de cuentas era una tienda de libros, ¿sí? O sea, empezó solo vendiendo libros y después se fue diversificando a un montón de cosas más, ¿verdad? De hecho, digamos, algunas de los principales competidores que tenía era Barnes and Noble y otras grandes librerías que también surgieron, ¿verdad? Pero que Amazon lo que hizo fue expandir después su negocio, ¿verdad? Y digamos, y ya se puso a vender cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y hacía los contactos con los proveedores y él servía de intermediario, ¿verdad? Entonces, eso empezó siendo Amazon. O sea, ahora, mi negocio, igual yo tengo que establecer hasta dónde lo voy a llegar. Obviamente después yo lo puedo ampliar a muchas cosas más, pero debo de empezar con un alcance definido y debo de tener bien establecido qué es lo primero que yo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, el alcance siempre es una restricción que tenemos a la hora de estar emprendiendo, porque digamos, ah, y aquí viene también el aspecto económico, o sea, no tengo $1,000,000,000 o digamos, o qué sé yo, 500,000 quetzales, muy probablemente no los tenga, muy probablemente pueda llegar a conseguirlos, ¿verdad? Pero entonces, con la limitante, que es cabalmente la otra limitante que ustedes miran ahí, ¿verdad? Que es el costo, ¿verdad? O sea, para lo que yo tengo de costo, para lo que yo puedo invertir, ¿para qué me alcanza? O sea, ¿hasta dónde puedo llegar yo a expandir mi negocio? ¿O hasta dónde puedo llegar yo a iniciar un negocio que sea rentable? ¿Sí? Entonces, digamos, esa es otra restricción. Y la otra restricción, obviamente, es el tiempo. Que nosotros quisiéramos que desde el día uno de un emprendimiento, el día uno de un negocio, empezara a producir dinero y que empezara a producirme ganancias y que ya tuviera un nivel de vida distinto, ¿verdad? Eso no pasa así, ¿sí? O sea, eso muy difícilmente un negocio es rentable desde el día uno. Tiene que esperarse a veces 2, a veces 3, ¿verdad? Si es muy rentable, a veces un año, ¿verdad? Para que el negocio sea rentable, pero a veces no es así. A veces pueden pasar hasta 5 años y el negocio aún, digamos, está recuperando la inversión inicial que yo hice, ¿sí? Entonces, siempre, cabalmente, los beneficios que yo pueda llegar a obtener, el costo que yo pueda llegar a obtener, ¿verdad? La flexibilidad que yo tenga en mi estrategia y los riesgos que yo pueda llegar a correr, ¿verdad? Se van a ver limitados por estas tres aristas, ¿verdad? Que están presentes siempre también en un proyecto, que es el alcance, o sea, hasta dónde voy a llegar, el costo y el tiempo, que es la otra cosa, ¿verdad? Entonces, de hecho, si ustedes se fijan, o digamos, por ejemplo, si ustedes miran ahora, digamos, y digamos, y vuelvo al caso de Amazon, porque me llamó la atención mucho, que ahora, ustedes saben contra quién quiere competir Amazon. Ahora, a ver si alguien sabe. ¿Nadie? No, Inge. ¿No? ¿Alguien ahí?
con alguna, no sé si era con alguien que da servicio de así como Netflix, algo así creo que estaba el rollo. Bueno, ese es Amazon Prime, digamos que esa es una de sus ramas, ese es contra quien también quieren competir, digamos que Bueno. esa es una, ¿verdad? Si también nos vamos al lado de tecnología, él quiere ser un player de nube, ¿verdad? O sea, él es uno de los principales players de nube también, ¿verdad? De proveedores de nube. Pero últimamente, ¿qué ha hecho? A ver si alguien sabe. A ver si alguien ha sido suficientemente curioso. Inge, yo lo que vi una vez fue la entrega a domicilio. La entrega a domicilio, ¿verdad? Ajá, que quieren hacerlo por medio de drones. Bueno, pero, pero digamos que es la entrega a domicilio, pero ¿de qué? De cualquier cosa. Pero ¿saben que cuál es su principal foco ahorita? O sea, uno de sus principales, porque tiene un montón, pero digamos uno de sus principales focos. ¿Producir qué? Está viendo el Fabricar. espacio. Está, digamos, lo principal que está haciendo ahorita es quiere competir con Walmart. ¿Sí? Esa es, digamos, una de sus principales cosas que está haciendo ahorita. Él tiene ya su tienda, ya en Estados Unidos, creo que se llama Amazon Fresh, no me acuerdo, pero digamos, no me acuerdo la cadena de tiendas, ¿verdad? Y con un enfoque totalmente distinto, ¿verdad? De hecho, no lo tengo acá. Bueno, pero se los voy a conseguir porque por ahí lo estuve viendo, ¿verdad? Es súper interesante el modelo, ¿verdad? Porque, digamos, ya no hay cajeros, ¿verdad? Ya no hay cajas, ¿sí? Sino que, digamos, y los carritos son inteligentes, las carretas, digamos, donde uno lleva sus cosas, ¿verdad? Son inteligentes. Y digamos, lo interesante del modelo este es que cuando, digamos, cada uno de esos carritos, ¿saben cuánto vale? Vale más o menos como de $3,000 a $5,000 cada carrito. O sea, cada carreta, ¿sí? Vale más o menos eso. ¿Y por qué? Porque tiene sensores de que cuando ustedes meten o ingresan una mercadería a la carreta, ya cuenta, ya lo cuenta y ya lleva la cuenta él automáticamente. ¿Sí? Y después, entonces, y cuando ustedes agarran el carrito, ¿verdad? Agarran el carrito y de una vez ya trae las bolsas. Digamos que ahí va una cierta cantidad de bolsas para que ustedes vayan metiendo sus cosas. Entonces llegan a una estación y dicen que van a querer ya salir, ¿verdad? Y entonces al llegar a la estación, entonces automáticamente se la cuenta y les dice, bueno, ¿se lo quiere debitar de su cuenta de Amazon o de su tarjeta de crédito que tiene con nosotros con Amazon? Sí, bueno, ya. Adiós, puede irse. Les voy a mostrar, ya que a mí me gusta estar pasando videos de tonteras, ahí les voy a pasar ¿cómo se llama el video de los carritos inteligentes de Amazon, ¿verdad? Entonces, ese es un negocio que están haciendo ahorita. Entonces, y se están arriesgando, están compitiendo contra contra la gran cadena de supermercados que es Walmart, y Walmart ha tenido que hacer algunos ajustes para esa competencia, para ese nuevo competidor. ¿Se recuerdan la semana pasada que estábamos hablando del modelo de fuerzas competitivas de Porter? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Sí, ingeniero. Sí, va. ¿Y se recuerdan que hablábamos de que habían nuevos competidores o habían competidores tradicionales o habían productos sustitutos, que los clientes eran una fuerza que también nos movía, que también los proveedores eran una fuerza que nos pudiera llegar a mover? Entonces ahí hay un nuevo, para Walmart hay un nuevo competidor y se llama, increíblemente, Amazon, ¿verdad? Otra cosa interesante que me pareció muy interesante del video, tengo que pasarles el video, pero que me pareció muy interesante de ese video que estaba viendo yo, era que a cada cierto espacio, o sea, a cada cierto
cada cierto tiempo, o en cada cierto número de góndolas o algo así, hay una estación. Y en esa estación está Alexa escuchando, ¿verdad? Entonces uno le pregunta con voz a Alexa, mira dónde está la leche. Ah, la leche está en el pasillo, no sé qué. Alexa contesta. Porque digamos, como ellos también tienen su sistema de ¿cómo se llama esto? De inteligencia artificial y de voz y de reconocimiento de voz, que es Alexa, entonces él es el que contesta. Entonces tienen involucradas un montón de cosas nuevas, ¿verdad? Que están haciendo temblar a Walmart, ¿verdad? Pero sí, interesante el esquema que están utilizando. Y, para la otra semana les prometo que les traigo ese caso, ¿verdad? Porque es muy, muy bonito, ¿verdad? O sea, es como la tecnología ayuda a que un negocio sea totalmente distinto, ¿verdad? A un negocio tradicional como lo puede llegar a ser, digamos, un Walmart o esas cadenas grandes de retail que hay, ¿verdad? Entonces, viene al hecho de esto, ¿verdad? O sea, de lo que empezó a lo que es ahora Amazon, ¿verdad? Y digamos, tomé el ejemplo de Amazon, pero así puedo tomar cualquier número de ejemplos, ¿verdad? Digamos, siempre empieza con esto, digamos, con un caso de negocio. Y si el caso de negocio es bueno, pues entonces lo desarrolla. Y si no, se desecha, ¿verdad? Porque ¿para qué vamos a hacer alguna tarea que no nos produzca beneficios? ¿Verdad? Es difícil, ¿verdad? O sea, siempre nos tiene que producir. Tal vez incluso hay negocios o hay emprendimientos que no buscan un negocio, un monto de beneficios importante, pero tiene una labor social y tiene otros componentes y otros beneficios distintos, ¿verdad? Entonces también puede llegar a ser un emprendimiento de ese tipo, ¿verdad? La cosa es que tenga algún tipo de beneficio para alguien, ¿sí? Ahora bien, nosotros en un plan de negocio versus un caso de negocio, ¿sí? Realmente, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre estos dos? A ver, alguien que me responda. Entre un plan de negocio y un caso de negocio. Y creo que ya medio lo ejemplifiqué cuando estábamos hablando del famoso Amazon. Yo lo entendería que en uno es qué voy a hacer y en el segundo es cómo lo voy a hacer. En este es qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Exacto. ¿Verdad? Y en el otro es cómo lo voy a hacer. Exacto. Digamos que está bien, digamos, y lo compro muy bien, gracias por su definición. Aquí es, digamos, qué es lo que voy a hacer, pero a nivel general de mi negocio, ¿sí? Del negocio en general, ¿sí? De mi empresa en general, si lo quieren ver así. Y acá es cómo voy a hacer para que este plan de negocio se pueda llegar a concretar a través de diferentes casos de negocio. Porque los casos de negocio me van a llegar a mí a poder cumplir con esto. Este es más amplio que este, ¿sí? O sea, esto es más amplio, donde tiene, digamos, esto normalmente es, digamos, hacia dónde quiero llegar, que es la visión, qué es lo que estoy haciendo, que es la misión, a través de qué canales y de qué ventas y de qué tipo de ventas y todo eso. Esa es la estrategia comercial y la planificación, que es el plan que yo tengo para poder llegar a hacer eso, ¿sí? Y esto que está acá, que es más grande, va a estar soportado por 1 o 2 o 3 o n número de casos de negocio que me van a llegar a hacer cumplir con este de acá, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre el plan y el caso. El plan es más grande porque, digamos, todo engloba toda la visión que yo tengo de la totalidad de mi negocio, y el caso de negocio es solo sobre un producto, sobre un servicio, sobre algo en particular que yo estoy desarrollando, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre el plan versus el caso. No sé si están de acuerdo conmigo. ¿Qué dicen?
¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Yo- Bueno, muy bien. Entonces, el que calla otorga, entonces los demás, opinaron 2 que dicen que sí, y los demás, los 32 más que que están conectados, no opinaron, entonces el que calla otorga, entonces también están de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, ah, entonces a eso nos referimos cuando hay un plan versus un caso de negocio. Y llegamos a la primera actividad del día. El día dice actividad 3, pero realmente la actividad 1, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar esta lectura que está acá. Yo voy a parar un poquito la presentación como tal. Vamos a ver. Listo. Solo es para mostrarles cabalmente la página. En un momentito. Y ahorita estamos. ¿Ok? Estamos. Copiamos. Nos vamos hacia acá. Vamos a ir hacia Canvas. Es donde estamos. Y aquí voy a poner. Entonces, si usted... Ay, Jesús, no me copió lo que yo quería. Vamos a ver. Vamos a hacer así. Ahora sí. Listo. Entonces, si ustedes entran a ese link que está ahí y que se los voy a copiar acá también. Un momentito, ahorita se los copio acá en el chat. Vamos a ver dónde está el chat. Se me perdió el chat, aquí está. Ahí está. Entonces también ahí ya lo tienen en su chat. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con él? Y solo vamos a entrar a Canvas para que también ahí lo tengan. A ver si está por acá. Módulo. Uno. Solo quiero ver que esté bien. Denme un momento. Ah, sí, está bien. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Es que quería asegurarme. A veces yo mismo dudo de mí mismo y no debería. Entonces, vamos a ver. En Zoom. Vamos a ver share screen. Módulos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, como bien miran ustedes en esa diapositiva 7, o en esa, sí, en esa, la diapositiva 7 que estaba en la presentación que les estaba mostrando, que también aquí ya la tienen, aquí dice presentación de la clase, aquí lo pueden encontrar. Entonces, ahí hay un link que fue el que yo les copié ahorita en el chat, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que leer, y digamos, de acuerdo a las instrucciones que dice ahí, ¿verdad? Tienen que leer el ejemplo que se encuentra en ese blog, ¿verdad? Donde dice que es un business case y para qué sirve. Y luego de realizar la lectura, hay que hacer un análisis del ejemplo, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer en grupos de trabajo y van a hacer una diapositiva con 3 puntos claves que encontraron en el business case o en la lectura, ¿verdad? Entonces, eso lo van a colocar, ¿dónde está? Acá, ¿sí?
¿verdad? Sí estoy compartiendo, sí, ¿verdad? Sí miran ¿cómo se llama? El Canvas, ¿verdad? Sí, que sí se ve. Bueno, listo. Entonces, aquí está el Canvas. Entonces, digamos, si ustedes abren donde dice ejercicio 1, diapositiva 7, entonces van a encontrar una presentación compartida. Entonces, cada grupo, digamos, aquí ya lo puse yo, puse las 10 diapositivas, ¿verdad? ¿Sí ves? Las 10 diapositivas. Entonces, aquí está, es una diapositiva para cada grupo. Aquí está grupo 1, grupo 2, grupo 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí están todos los grupos, ¿verdad? Grupo 7, grupo 8. Entonces, lo que tienen que hacer es leer el blog, ¿verdad? Leer el blog y digamos que es el que les puse en el chat, y sobre ese blog, entonces van a ponerme en esta diapositiva que está acá, me van a poner los 3 puntos que consideran ustedes claves de lo que ustedes leyeron, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a poner un tiempo de 20 minutos para que lo podamos realizar, ¿verdad? Entonces, vamos a mandarlos a grupos, ¿verdad? A los 10 grupos. Y voy a dejar de compartir. Entonces vamos a mandarlos a los 10 grupos y entonces ustedes hacen entonces cada grupo se mete a su diapositiva. Bueno, primero tienen que leer el material, entender el material y sobre lo que esté en el material ponen los 3 puntos que ustedes consideren más importantes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Los voy a mandar a grupos y les voy a dar 20 minutos en los grupos, en los rooms, perdón, en los rooms de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let participants choose room, create, options. Entonces van a tener, vamos a darles 22 minutos. Vamos a darles 22 para que no sean 20, ¿verdad? Y para que entonces se vayan a sus grupos y trabajen y trabajemos este pequeño ejercicio, ¿sí? Y si tienen dudas, pues levantan, digamos, me mandan a llamar desde los grupos, ¿verdad? Entonces, ¿estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿O creo los rumos? Todo bien. Bueno, Muy bien, Todo Inge. bien. bueno, entonces, bueno, les voy a, ok, démosle. Entonces, ahora, options. All participants. Multi-participants. Listo. Entonces ya se pueden ir a los rooms. Delen, llevan, faltan 8, 6. Casi todos están en sus grupos. 3. 1. Ahí está. Ya está.
Sí, Kevin. Inge, buenas noches. Una consulta, es que fíjese que estábamos buscando el apartado donde está el link de la diapositiva, pero no lo encontramos aquí en Canvas. Puede ver mi pantalla, pero es que, no sé, me perdí. ¿Dónde hay que ver, hay que meter eso? En módulos, Ajá, en módulos. módulo 3, semana 4, perdón. Ok, aquí abajo. Ajá. Ah, presentación de clase, ¿no? Ejercicio 1, diapositiva 7 de presentación. Ah, ok. Ok. Y aquí lo abrimos en el navegador y ahí lo trabajamos. Exactamente. Ok. Gracias, Inge. Eso era, disculpe. No tenga pena. Gracias, Ángel. Vale. Corre. Vamos a compartir esto que están haciendo. Vamos a ver. A ver, ¿qué grupo ya terminó? ¿Qué grupo ya está completo? Nosotros ahorita acabamos de terminar el grupo 7. Grupo 7. Vamos a verlo, pues. Ok. Para ustedes fue interesante hallar el punto de equilibrio, 1, ¿verdad? Que es, digamos, cuando, digamos, no hay ni ganancia ni pérdida, ¿a ustedes? ¿Sí? Sí. Ok. El punto 2 que encontraron interesante son los costos asociados a la producción, o sea que siempre asociado a un producto hay ciertos costos que no se los pueden quitar, ¿verdad? ¿Sí? Correcto. Ok. Y las pruebas piloto, que son, digamos, pruebas que se ejecutan para ver si el producto es viable o no, ¿verdad? Correcto, hija, así es. Muy bien. ¿Verdad? ¿Qué les pareció la lectura al grupo 7? No, la verdad, bastante específica y bastante puntual al mismo tiempo, dije, pues, donde abarca prácticamente todo lo que es el business case, ¿verdad? Y pues principalmente para lo que sirve, ¿verdad? Creo que está bastante claro. Y creo que Muy es bien. una idea bastante buena pues, para el proyecto, ¿verdad? Sí, y digamos que van a ver ustedes que después vamos a ver otros materiales que nos van a ir complementando cabalmente la idea esta. Lo bonito de esto es que, digamos, lo va planteando de acuerdo al negocio de los churros, ¿verdad? Entonces, Sí. eso es interesante. ¿Alguien más, algún otro grupo que quisiera ver qué ideas puso ya que ya haya terminado? Grupo 4, ingeniero. Grupo 4. Vamos a ver, grupo 4, aquí está. Ahí solo que lo pusieron pequeñito ustedes, no sé. Aquí está. Dice costos. Desde el punto de vista de los costos, se evalúan los ingresos y los costos asociados. Ok, perfecto. Y se aíslan los que no son asociados. Pues sí, sí, ¿verdad? O sea, digamos, los que sí tienen que ver con nosotros, pues los tomamos en cuenta y los que no tienen que ver con nosotros, los alejamos, ¿verdad? Claro. Ok, perfecto. Análisis de rentabilidad. Eso nos va a permitir tomar decisiones estratégicas, nos va a permitir detectar los puntos críticos. El punto de equilibrio, que es, digamos, igual coinciden con sus otros compañeros. Las pérdidas máximas que pudieran llegar a tener y también, digamos, coinciden con sus compañeros con la prueba piloto, ¿verdad? Perfecto. De ahí dice promoción en base a la estrategia. Analizar que pongan éxitos, motivando al cliente con una promoción conocida como venta motivada a los clientes iniciales. ¿Ok? Por ejemplo, se ponen ganancias provenientes de eventos motivados, ya que las iniciales se producen siempre junto con los ingresos de los. Okay. Sí, digamos que cabalmente a eso ya es un poquito asociado al ejemplo, ¿verdad? De las ventas que son las ventas motivadas a través de esa promoción que hicieron ellos, ¿verdad? Y versus las ventas inerciales que son los que ya
sí o sí van a comprar, ¿verdad? Entonces, esos son los dos tipos de venta que estaban ahí. Y cabal, el modelo de los churros y de los helados era ver qué tanto producía o qué tanto era rentable ese business case de poner la oferta del helado con el churro, ¿verdad? Eso era lo que se planteaba el ejemplo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Algún otro grupo? Un último. El 9 también ya lo finalizamos. 9, muy bien. Vamos a ver el 9. Listo. Cabalmente, punto de equilibrio también, digamos, coinciden con sus otros con los otros dos grupos. Las pruebas piloto coinciden con el grupo 7, era, si no me recuerdo mal, ¿verdad? El análisis de las diferentes estrategias, pues digamos que ahí digamos, coinciden un poquito con el grupo 4, que era el otro que estaba ahí, y la pérdida máxima también coinciden con el grupo 4, o sea que están, digamos que, más o menos coinciden en los diferentes puntos que ustedes consideran interesantes e importantes para efectos de su caso de negocio, ¿verdad? Yo, digamos, aparte, digamos, del punto de equilibrio, digamos, ¿cómo sé yo si mi producto va a llegar a tener utilidad o no? O digamos, si mi promoción llegó a tener utilidad o no. ¿Alguien puso eso? Si se tienen nuevos clientes, ingeniero. Si se tienen nuevos clientes, podría ser. Al final de cuentas, yo creo que el crear una promoción o algo es de atraer a personas a que conozcan nuestros servicios o nuestro producto. A costa de eso es hacer un mismo estadístico después de la promoción, cuántas personas se quedaron como que constantes adquiriendo nuestros servicios, ¿verdad? De que se hayan aumentado las ventas, que sean constantes los clientes nuevos. Aunque digamos en el caso de las promociones es un poquito difícil porque a veces normalmente son promociones que son temporales, ¿verdad? Y a veces que el cliente de la promoción se vuelva inercial, que es digamos el otro término que está por ahí entre los diferentes clientes, ¿verdad? En el ejemplo, a veces puede ser que se dé, puede ser que no se dé, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias ahí por su opinión, interesante el punto de vista, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya la mayoría ya terminamos, ¿verdad? Entonces, listo. Perfecto. Muy bien. Espero que les haya parecido útil este ejercicio y vamos a seguir en la presentación. Vamos a ver, nos toca que es la diapositiva 8. Ahí está. Entonces, bueno, pero primero si la comparto, creo que sería bueno a ustedes, porque no creo que lo estén viendo. Entonces, Yo digo ahí. Yo digo que a veces es bueno, dice usted. Bueno, vamos a ver. Entonces aquí share. Ahora sí. Ahí la estamos viendo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, pasos para realizar un business case, un caso de negocio. Entonces, aquí es, digamos, donde los puntos que vamos a estar viendo nosotros o que deberíamos de considerar nosotros para hacer un caso de negocio. ¿Qué pasos podrían ser estos? Obviamente, una receta en particular, yo creería que existe, digamos, los pasos generales, pero no necesariamente van a tener que hacer todos o no necesariamente estos sean suficientes para un caso de negocio. Va a depender mucho de lo que ustedes van a plasmar o de lo que ustedes pretenden plasmar como un nuevo producto o como un nuevo servicio dentro de su emprendimiento, dentro de su negocio, porque esto puede ser para un emprendimiento de una línea nueva, como les decía, digamos, lo que les he venido hablando del tema de Amazon, ¿verdad? Que ellos empezaron a hacer
nuevos casos de negocio diferentes y empezaron a ampliar, ¿verdad? Su campo de acción, ¿verdad? Entonces, pero, digamos, este es un pequeño compendio de las cosas que nosotros pudiéramos llegar a hacer para establecer un business case. Entonces, ¿y cuáles son esas? Bueno, primero, pues definir el proyecto, definir cuáles son sus objetivos, o sea, definir claramente aquellas tres aristas que tenemos, ¿verdad? O sea, digamos, con esas limitaciones de cuál va a ser el alcance, hasta dónde vamos a llegar, cuál va a ser el tiempo que tenemos para hacerlo y cuál va a ser, digamos, el costo que nos vamos a permitir tener, ¿verdad? Enumerar qué problema es el que nosotros pretendemos solucionar con el business case que nosotros vamos a hacer, y esto lo que nos va a permitir es saber cuál es nuestro público o nuestro cliente objetivo, ¿verdad? O sea, para saber a quién le vamos a llegar, ¿verdad? O sea, qué necesidad es la que nosotros vamos a tratar de suplir, ¿sí? Entonces, digamos, ese es el otro punto. Vamos a darle admitir a don Luis, creo que era. De ahí calcular las métricas, que esas métricas pueden ser estas que vamos a enumerar acá y que vamos a ir viendo poco a poco, que es el valor actual neto o la ganancia que nosotros vamos a obtener, el TIR, o sea, en cuánto tiempo vamos a obtener retorno de nuestra inversión, ¿verdad? El costo total de la propiedad, o sea, qué tanto me va a costar hacer ese nuevo producto o ese nuevo servicio, el flujo de caja que nos va a permitir ver, digamos, entre nuestros ingresos y nuestros gastos, para ver, más los gastos de capital, para ir viendo si nos alcanza el dinero o si necesitamos algún financiamiento extra. Y el retorno de la inversión, o sea, digamos, es ver, digamos, si el negocio al final de cuentas va a ser rentable o no va a ser rentable. Entonces, digamos, esos son más o menos 2, 4, 5 métricas o 5 parámetros que nosotros podemos llegar a tomar en cuenta para efectos de saber si el business case o el caso de negocio que yo estoy tratando de hacer es bueno o no es bueno, ¿verdad? Y si es rentable o si es viable hacerlo. Luego también, digamos que eso ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Obviamente valorar esos riesgos, valorar los diferentes riesgos que yo pueda llegar a tener y crear una estrategia que permita mitigar esos riesgos, ¿sí? Y preparar una estrategia para poder convencer de que ese producto o que ese business case, ¿verdad? Que va a generar, digamos, por ejemplo, ustedes se fijaron que cabalmente el caso de los churros, el business case no era crear ningún producto nuevo ni ningún servicio nuevo, era crear una promoción o era ver si esa promoción resultaba buena o resultaba mala, ¿verdad? O sea, o no resultaba tan buena o si era rentable o no era rentable, ¿sí? Entonces, digamos, esto, digamos, no solamente es para crear algo, digamos, un producto de cero o algo así, digamos, puede ser sobre los productos que ya tenemos, sobre los servicios que ya tenemos, crear una promoción, crear, digamos, utilizar nuevos canales, ¿verdad? Que creo que, si no me recuerdo mal, el próximo ejemplo, el próximo ejercicio que tenemos es cabalmente sobre eso, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son las que nos van a ir diciendo, ¿verdad? Digamos, es qué es lo que voy a hacer, y entonces, obviamente, para poder convencer a quien tenga que convencer, ya sea un nuevo inversor, ya sea a mi gerencia, a mis socios, a quien sea, ¿verdad? Tengo que preparar una estrategia para presentar ese plan y poder comunicarlo de una manera adecuada para convencer a todos de que esto que voy a hacer, este caso de negocio realmente es bueno y realmente es útil y realmente es rentable. Y conceptualizar, esto es importante. O sea, digamos, yo siempre lo digo en todos lados y digamos, yo creo que ya más de alguien me ha escuchado decirlo, creo yo, ¿verdad? Siempre debo de saber
cuál es el tamaño del animal que voy a matar, ¿verdad? O sea, siempre debo de saber qué tan complejo o qué tan simple es lo que yo estoy haciendo. En este caso, es el caso de negocio, ¿verdad? O sea, digamos, es ver qué tan difícil o qué tan fácil o qué tan complejo puede llegar a ser, digamos, el establecer esa promoción, el establecer ese nuevo producto, el establecer ese nuevo servicio, establecer un emprendimiento nuevo, ¿sí? Entonces debo de saber hasta dónde voy a llegar yo para saber con ese alcance, entonces yo ya puedo establecer las otras dos aristas de aquel triángulo que vimos hace algunas diapositivas de el tiempo y el costo que me va a llevar a hacer ese alcance en particular, ¿verdad? Y de no tratar de no salirme de ese alcance, porque si no, entonces nunca voy a llegar a obtener lo que yo pretendo llegar a obtener con el business case que yo estoy haciendo. Las fechas, obviamente el tiempo, ¿verdad? Es otro factor que debo de establecer. Y entonces, las métricas que yo voy a estar utilizando son estas que están acá. El BAN, el TIR, el TCO, que es el Total Cost of Ownership, el flujo de caja y el retorno de la inversión. Entonces, cada uno de estos son los que vamos a estar platicando, digamos, dentro de los próximos minutos. Vamos a ver. Vamos por la diapositiva 9. Que perdone, Sí, dígame. solo comentarle a los compañeros que no olviden agregarse a la lista de asistencia. Ah, sí, yo también la voy a compartir ahorita dentro de un ratito el link. Hoy, ¿verdad? Ahorita les voy a... bueno, si quieren se los comparto de una vez. Vamos a ver. Gracias ahí por el recordatorio. Vamos a ver, por acá está. Acá lo tengo también yo. Ojalá que sea el correcto. Vamos a ver. ¿Dónde está? Chat, aquí está. Ahí está también el link. También en el chat por si quieren verlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por dónde vamos. Ok, sigamos. Entonces, miremos cada uno de estos, de cada una de estas métricas, o vamos a empezar a verlas, ¿verdad? Entonces, el valor actual neto, ¿verdad? Es un indicador de saber si a través de la inversión inicial que yo hago y en un determinado periodo de tiempo, yo llego a cubrir los diferentes costos o las diferentes, digamos, o llego a cubrir esa inversión inicial que yo hice, ¿verdad? Entonces, digamos, a eso, digamos, si nosotros lo miramos, va a llegar a obtener el valor presente de cabalmente lo que yo pretendo que van a ser los beneficios esperados en el futuro, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos, hay un ejemplo del cálculo, ¿verdad? Donde la tasa que dice ahí de descuento es la tasa, digamos que, por ejemplo, nosotros es la tasa de inversión que nosotros quisiéramos llegar a tener para esos ingresos o para esas diferentes cifras que yo obtengo al final de cada uno de los años, ¿verdad? Entonces, si se fijan, digamos, si nosotros decimos que vamos a invertir, en este caso 500,000 quetzales, digámoslo así, en el primer año, ¿verdad? Dice que nosotros vamos a obtener un excedente de caja de 100,000, ¿verdad? Entonces, si yo lo sumo, digamos que, y el rendimiento que yo espero de ese dinero es el 12%. En el segundo año, pues son los 150,000 y también ya voy poniendo el año, digamos, multiplicado o elevado de digamos, en este caso sería el 1.12 elevado a la 2. En el tercer año, o sea, es elevado al número de años elevado a la n, y
cada flujo de efectivo, o sea, ¿y qué es el flujo de caja? Es los ingresos menos los egresos, ¿verdad? Entonces, ingresos menos egresos me da esos flujos de caja que ustedes miran ahí, ¿verdad? Y eso lo vamos multiplicando o lo vamos dividiendo dentro del valor esperado, ¿verdad? De ese porcentaje, y eso me da un valor, ¿verdad? Si ese valor en este caso me dio 134,317, ¿sí? Si yo digo, o si ese valor a mí me da negativo, ¿qué significaría? ¿Qué creen ustedes que significa? Que se tiene pérdida. Que no se ha llegado a recuperar el valor de la inversión inicial, ¿verdad? Entonces, eso significa eso. En este caso, estos 134,000 dice que ya quitándole los 500,000, yo puedo llegar a obtener en 5 años un beneficio de ese valor a ese porcentaje que está ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa el presente, el valor actual neto, ¿verdad? O NPV en inglés, Net Present Value. Esto tiene sus, igual, así como cualquier métrica, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿verdad? O sea, ventajas es que es fácil de calcular, si se fijan, el cálculo no es muy difícil, ¿verdad? Obviamente, lo principal acá es que yo debo tener un flujo de caja ya establecido o proyectado de cómo van a ser mis ingresos y mis egresos en cada uno de los años, ¿verdad? Y eso lo que hace es que cabalmente, al establecer esos diferentes vencimientos a través de esos diferentes flujos de caja, pues entonces yo puedo ya tener cómo va a ir comportándose a través de los años mi inversión, o mi negocio, o mi caso de negocio, o mi nuevo producto, o mi nuevo servicio, lo que sea que estoy haciendo, ¿verdad? Y la desventaja que tiene es que a veces es difícil encontrar ese porcentaje, ese 12% que ustedes miran ahí, a veces es difícil encontrar un valor que sea real, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con factores de mercado, factores, digamos, del precio de la plata, o sea, son varias cosas que influyen en ese porcentaje o que pueden llegar a influir en ese porcentaje. Entonces, digamos, una desventaja es que a veces ese valor que yo estoy teniendo puede ser que no sea real, entonces puede ser que me esté dando utilidades o un valor presente neto o un valor actual neto muy alto cuando realmente no va a ser tan alto, ¿verdad? Entonces puedo ser muy optimista, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros calculamos. Por acá hay un ejercicio, ese ejercicio está, digamos, ahorita resuelto en la diapositiva siguiente, ¿verdad? Si ustedes se fijan, digamos, hay un valor de inversión inicial 5,000, en el primer año recibimos 1,000, después 2,000, después 1,500 y después 3,000, a 4 años, ¿verdad? Y dice que la tasa de descuento es de un 3% en el año, entonces, si se fijan ahí, dice que en 4 años, igual con el 3%, 1,000, 2,000, 1,500, los valores que ustedes miran ahí, llegamos a obtener un beneficio de 1,894 o 1,895 si lo quisieran redondear, ¿verdad? Entonces, es la primer métrica que nosotros podemos llegar a utilizar, ¿verdad? Para determinar, digamos, si un negocio puede llegar a ser rentable o no, ¿sí? Y por el contrario, está la tasa interna de retorno, que la tasa es, esta tasa interna de retorno a veces es complicado calcularla si no tenemos, digamos, porque hay que ir simulando a prueba y error el llegar a cero el valor, digamos, el valor presente neto, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, como llegar a obtener que no se tiene ni pérdida ni ganancia, ¿verdad? Entonces hay que llegar a ver
digamos, el TIR es esta tasa interna de retorno que está acá, ¿verdad? Entonces, a veces, como les digo, este cálculo está fácil, si en dado caso, pero digamos, pero lo difícil es despejar TIR de toda esta fórmula, ¿verdad? Entonces, vamos a llevarnos esa fórmula, ¿verdad? Hacia, digamos, bueno, aquí hay algunas desventajas de lo que tiene esta tasa interna de retorno. A veces, por la complejidad de sacar su cálculo y porque tiene muchas suposiciones, a veces es difícil llegar a obtener, digamos, a veces no es una buena métrica, ¿verdad? O sea, se usa, pero digamos, dentro de todas las que vamos a ver ahorita, esta es de las menos utilizadas, ¿verdad? Y ahí está, digamos, el R, que es el costo de oportunidad. Entonces, digamos, acá tenemos digamos, estos valores, yo los puedo sacar en Excel, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿para qué vamos a estar a prueba y error sacando el TIR si nosotros podemos hacerlo fácilmente en ¿cómo se llama esto? En Excel. Entonces, les voy a dejar, digamos, este link acá, ¿verdad? Se los voy a copiar también, vamos a ver. Vamos a ver por acá. ¿Dónde está? Aquí está. Se los voy a dejar por el chat. Control C. Vamos a ponerlo acá en esa. Aquí está. Entonces, chat. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Entonces, ahí está el video. Realmente es muy fácil, ¿verdad? Son dos fórmulas que ya están previstas en Excel y con ellas puedo sacar el valor presente neto o el valor actual neto, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Y el TIR, ¿verdad? Entonces, digamos, se los vamos a dejar ahí como para que ustedes los puedan visualizar, ¿sí? ¿Preguntas hasta el momento? Obviamente vamos a tratar de verlo con un ejemplo, ¿eh? Pero, digamos, espero haber sido por lo menos un poquito claro con respecto a las explicaciones de esto, ¿verdad? Y pueden ver este video para que puedan, es un video muy cortito y realmente es muy sencillo sacar el valor actual neto y ¿cómo se llama esto? Y el TIR con una fórmula de Excel, ¿verdad? Entonces, son las 7:42. No sé si quieren tomar ahorita el break. ¿Qué opinan? Está bien, ingeniero. ok, ingeniero. Muy bien. Bueno, entonces son las 7:42. A las 7:55, ¿les parece que continuamos? Ok, ingeniero. Muy bien. Entonces, 7:55 nos volvemos a comunicar. Ocho, Inge. Igualmente.